¿Confiarías tu dinero a un hombre que lo perdió todo? Piénsalo un segundo. Imagina a un asesor financiero que no solo quebró, sino que fue perseguido, humillado y arrastrado por el barro de la bancarrota más escandalosa de su ciudad. La lógica te dice que huyas de él. La sociedad te dice que es un fracasado. Pero aquí está la paradoja más brutal del mundo del dinero: nadie conoce mejor el camino de salida del infierno que aquel que se quemó vivo en él. Esta es la historia de cómo un hombre transformó una deuda de 7 cifras en su mayor activo. De cómo pasó de esconderse de los cobradores a cobrar $15,000 por una hora de su tiempo para enseñar a los millonarios a no cometer sus errores. Hoy, en Los Visionarios del Éxito, vas a descubrir por qué el fracaso no es el final, es, a veces, la única credencial que realmente importa. Bienvenidos a la historia de la segunda oportunidad. Dicen que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Sin embargo, en esta historia, el fracaso tuvo un nombre y apellido: Marcos Varela. Para entender cómo Marcos se convirtió en el cirujano de las finanzas más cotizado de Latinoamérica, primero tenemos que ver morir al viejo Marcos. Y créanme, fue una muerte espectacular. No fue un declive lento. Fue una caída libre desde un rascacielos de ego. Año 2018. El mundo parecía girar alrededor de Marcos. A sus 34 años, era el CEO de una empresa de logística que había crecido un 400% en 2 años. Era el niño de oro de las revistas de negocios locales. Su filosofía era simple y, vista en retrospectiva, suicida: el apalancamiento es poder. Marcos no usaba su dinero. Usaba el dinero del banco. Deuda buena, la llamaba él, repitiendo como un loro las frases de los gurús de turno sin entender la letra pequeña. Tenía 3 hipotecas. 5 líneas de crédito comercial al máximo. Tarjetas Black que usaba para pagar las cenas de clientes que ni siquiera le caían bien. El problema del apalancamiento es que funciona como una catapulta: te lanza hacia arriba con fuerza, pero si la cuerda se rompe, te aplasta contra el suelo. Y la cuerda se rompió un martes por la mañana. No fue una crisis mundial. No fue una pandemia. Fue algo mucho más estúpido y común: un cliente principal quebró. Un solo cliente representaba el 40% de su facturación. Cuando ese cliente cayó, el flujo de caja se detuvo en seco. Pero las deudas no entienden de pausas. Las deudas son criaturas hambrientas que comen cada 30 días, pase lo que pase. Marcos cometió el error clásico del principiante con ego: intentó tapar el agujero cavando otro más profundo. Pidió prestado a prestamistas privados con tasas de usura para pagar al banco. Vendió su coche deportivo para pagar la nómina de un mes. Hipotecó la casa de sus padres, sí, leyeron bien, la casa de sus padres, convencido de que el próximo mes se arregla todo. Spoiler: no se arregló. La bola de nieve se convirtió en una avalancha. En 6 meses, Marcos pasó de cenar en los mejores restaurantes a esconderse en su oficina con las luces apagadas para que los notificadores judiciales pensaran que no había nadie. El día de llegó. La quiebra oficial. Imaginen la escena. No es romántica como en las películas. Es sucia. Es ver cómo se llevan tus muebles mientras tus empleados te miran con desprecio porque no recibieron su última quincena. Es ver a tu padre, un hombre mayor, llorando porque no sabe si perderá su hogar por culpa de la ambición desmedida de su hijo. Marcos perdió su empresa. Perdió su reputación. Su prometida lo dejó 2 semanas después, alegando que no podía lidiar con tanta inestabilidad, aunque todos sabían que lo que no podía soportar era la falta de estatus. Marcos se quedó solo. Con una deuda personal remanente de $450,000 y un nombre que era veneno en la ciudad. Se mudó a un estudio de 30 metros cuadrados en una zona peligrosa. Dormía en un colchón en el suelo. Durante las primeras semanas,
pensó en acabar con todo. Es duro decirlo, pero es la realidad de muchos empresarios que colapsan. Su identidad estaba atada a su dinero. Sin dinero, Marcos sentía que no era nadie. Pero fue en ese suelo frío, mirando una mancha de humedad en el techo que parecía tener la forma de un signo de dólar deforme, donde ocurrió algo extraño. La desesperación dio paso a la curiosidad. Marcos dejó de preguntarse por qué a mí, y empezó a preguntarse cómo funciona exactamente la trampa en la que caí. No tenía dinero para Netflix, ni para salir, ni para alcohol. Solo tenía tiempo y una conexión a Internet robada del vecino. Marcos empezó a estudiar. No libros de autoayuda baratos tipo piensa positivo y serás rico. No. Empezó a estudiar derecho mercantil. Leyes de bancarrota. Psicología del comportamiento económico. Historia de la banca. Empezó a diseccionar sus propios contratos de préstamo como un forense disecciona un cadáver. Y entonces, lo vio. Encontró los patrones. Se dio cuenta de que su quiebra no fue mala suerte. Fue un diseño. El sistema estaba diseñado para que gente optimista como él tomara riesgos que matemáticamente estaban destinados a fallar a largo plazo, transfiriendo la riqueza de su trabajo a las arcas del banco a través de los intereses. Marcos descubrió que había jugado un juego sin leer las instrucciones. Fui un idiota, escribió en su diario. Pero ahora soy un idiota que tiene el mapa del campo minado. Pero tener el mapa no sirve de nada si estás atrapado en el agujero. Marcos necesitaba probar su teoría. Necesitaba un sujeto de prueba. Y como él ya estaba muerto financieramente, necesitaba a alguien que estuviera a punto de morir. El destino, que tiene un sentido del humor retorcido, le puso a su primer paciente en la fila de un comedor social. Aquí es donde la historia deja de ser una tragedia y se convierte en una leyenda. El infierno financiero no tiene llamas. Tiene olor a sopa hervida y a desinfectante barato. Marcos estaba allí, en la fila del comedor Esperanza, sosteniendo una bandeja de plástico naranja. Hace 6 meses, sostenía copas de cristal de Bohemia. La ironía le sabía a bilis en la boca. Delante de él había un hombre mayor. Canoso, manos grandes y callosas, manchadas de grasa negra. Temblaba. No de frío, sino de ese miedo vibrante que te sacude los huesos cuando sabes que el reloj se acabó. El hombre intentaba sostener un teléfono barato contra su oreja, sollozando. Por favor, no me quiten la camioneta, es mi herramienta de trabajo, si me la quitan, ¿cómo les pago? Denme una semana. Cualquier persona normal sentiría lástima. Marcos no. Marcos sintió un déjà vu violento. Reconoció el guión. Sabía exactamente lo que la voz al otro lado del teléfono le estaba diciendo al viejo. Señor, el sistema no nos permite extensiones. Entregue la unidad voluntariamente o procederemos legalmente y será peor. Es la mentira más vieja del libro de cobranzas. Marcos tocó el hombro del hombre. El viejo se giró, asustado, con los ojos rojos. Cuelga, le dijo Marcos. Su voz no sonaba a la de un indigente. Sonaba a la del CEO que solía ser. Tenía autoridad. ¿Qué? Balbuceó el viejo. Que cuelgues. No te van a dar la semana. Te están grabando para que admitas la insolvencia. Cuelga ya. El hombre se llamaba Luis. Tenía un taller de rectificación de motores. 30 años de experiencia, 0 educación financiera. Había cometido el pecado capital de la clase media trabajadora, mezclar las finanzas personales con las del negocio. Había usado tarjetas de crédito personales al 60% de interés anual para comprar refacciones, esperando que los clientes le pagaran. Los clientes se retrasaron. El banco no. Luis debía $35.000. Para Marcos, eso era lo que antes gastaba en un viaje.
Para Luis, era el fin del mundo. Me van a quitar todo mañana, dijo Luis, mirando su sopa. Mi mujer no sabe nada. Estoy pensando en... Luis miró hacia la ventana, hacia el tráfico rápido de la avenida. No tuvo que terminar la frase. En ese momento, algo hizo clic en el cerebro de Marcos. Durante sus meses de encierro y estudio obsesivo, había descubierto lo que él llamaba la anatomía del miedo bancario. Se dio cuenta de que Luis no tenía un problema de dinero. Tenía un problema de información. El banco usaba el miedo como activo. Si Luis tenía miedo, Luis cometía errores. Luis entregaba la camioneta. Luis firmaba refinanciamientos abusivos. Pero, ¿y si Luis no tuviera miedo? Luis, dijo Marcos, empujando su bandeja. No te vas a matar. Y no vas a entregar esa camioneta. Tú no entiendes, chico. Son abogados. No, no son abogados, corrigió Marcos, sacando una servilleta de papel y un bolígrafo medio seco que tenía en el bolsillo. Son empleados de un call center leyendo un guión. Y tú vas a cambiarles el guión. Marcos empezó a escribir en la servilleta. Aquí es donde entra la parte educativa, así que presten atención, porque esto vale millones. Marcos le explicó a Luis la teoría del costo de recuperación. A un banco no le interesa tu camioneta vieja llena de grasa. Recuperar esa camioneta les cuesta dinero, grúa, almacenamiento, subasta, comisiones legales. Si la deuda es de $35,000, pero la camioneta en subasta vale $10,000 y el costo operativo de quitarla es de $3,000, el banco recupera netos $7,000. El banco prefiere 1000 veces recibir $15,000 en efectivo hoy que pasar por el calvario de quitarte la camioneta para ganar $7,000. Pero el banco nunca te dirá eso. El banco necesita que creas que quieren tu camioneta para que tú, por pánico, pagues los 35,000 completos. Luis, escúchame bien. Le dijo Marcos, mirándolo fijamente. Mañana cuando te llamen, no vas a pedir clemencia. Vas a hacer una oferta hostil. ¿Una qué? Vas a decirles exactamente esto, sé que su costo de litigio excede el valor de recuperación del activo. La camioneta tiene el motor desmontado. Si vienen por ella, se llevan chatarra. Mi oferta única es pagarles $12,000 en 24 meses. Si no aceptan, me declaro en insolvencia mañana mismo y ustedes se ponen a la cola de acreedores con 0 prioridad. No puedo decir eso, me van a meter preso. Luis estaba aterrado. Nadie va preso por deudas civiles, Luis. Eso es un mito para mantenerte dócil. Tienes el poder, pero no lo sabes. El banco quiere dinero, no chatarra. Vuélvete caro para ellos. Sé un problema costoso. Luis hizo la llamada. Siguió el guión de Marcos palabra por palabra. Hubo gritos al otro lado de la línea. Amenazas. Le vamos a destruir el historial crediticio, le dijeron. Mi historial ya está destruido, respondió Luis, leyendo la nota que Marcos le sostenía en el aire. Tomen la oferta o tomen la pérdida. Tienen 10 minutos. Silencio en la línea. Esos segundos de silencio fueron eternos. El sonido de una máquina neumática al fondo marcaba el ritmo. Finalmente, la voz del agente bancario cambió. Ya no era agresiva. Era burocrática, cansada. Señor Luis. Si podemos recibir un pago inicial de $500 hoy, podemos reestructurar el remanente a 36 meses y congelar los intereses moratorios. Mantendrá su vehículo. Luis salvó su taller. Redujo su deuda real en un 40% y ganó tiempo, que es el activo más valioso cuando estás quebrado. Marcos no ganó ni un centavo ese día. Pero ganó algo mucho más importante, validación. Su teoría funcionaba. El sistema bancario es un gigante ciego.
Si sabes dónde pisar, no te aplasta. Marcos salió de ese taller con una sonrisa que no tenía desde hacía años. Caminando de regreso a su estudio miserable, su cerebro no paraba. Si pudo salvar a un mecánico con una servilleta, ¿qué podría hacer con una empresa que debe 10 millones? ¿Qué podría hacer si sistematizara este conocimiento? Esa noche nació el método. Marcos dejó de verse a sí mismo como una víctima. Se vio como un anticuerpo. El sistema financiero estaba enfermo de deuda tóxica y él era la cura. Pero la cura no iba a ser barata. Marcos decidió que nunca más volvería a ser pobre. Pero para salir del agujero, necesitaba clientes más grandes que Luis. Necesitaba a alguien con mucho que perder y dinero escondido para pagar por su salvación. Y para encontrarlos, tenía que dejar de parecer un vagabundo y volver a ponerse el traje. Aunque fuera un traje prestado. El acto 2 de su vida había terminado. La autopsia estaba completa. La causa de la muerte financiera no es la falta de dinero, es la falta de estrategia. Ahora tocaba el acto 3, la resurrección. Y para resucitar, Marcos tendría que vender su alma una vez más, pero esta vez, él pondría el precio. Marcos sabía que no podía cobrar caro arreglando los problemas de mecánicos o panaderos. Si quería salir del pozo, tenía que cazar ballenas. Pasó semanas en la biblioteca pública leyendo gacetas oficiales y noticias financieras, buscando una presa específica. Buscaba lo que en finanzas se llama una empresa zombie, compañías que facturan millones, pero cuyos ingresos solo alcanzan para pagar los intereses de su deuda. Están vivas por fuera, pero muertas por dentro. Y encontró a Roberto. Roberto era dueño de una cadena de suministros industriales. Facturaba 12 millones al año. Debía 14. Los bancos estaban a punto de ejecutar las garantías hipotecarias sobre sus naves industriales. «Esto es ridículo», gritó Roberto. «Mi director financiero dice que necesito un milagro y mi abogado dice que prepare la liquidación. ¿Y tú? Tú eres Marcos Varela. Leí sobre ti en el periódico hace un año. Tú quebraste tu propia empresa. ¿Por qué demonios te escucharía a ti? Eres un fracasado». Esta es la objeción número 1 que enfrentan todos los que intentan vender consultoría después de un error. La credibilidad. La mayoría de la gente se defendería. Dirían, he cambiado, o aprendí mucho. Marcos no. Marcos usó el judo verbal. Usó la fuerza del ataque de Roberto para derribarlo. Tienes razón, Roberto. Soy un fracasado. Perdí mi empresa. Perdí mi casa. Perdí mi reputación. Choqué el auto a 200 kilómetros por hora contra un muro de concreto. Marcos se levanta y se acerca a Roberto, invadiendo su espacio personal. Pero mira a tu alrededor. Tienes a asesores que nunca han perdido un centavo. Tienen MBAs perfectos. Tienen trajes limpios. Y sin embargo, aquí estás, a 3 días de perderlo todo. Ellos saben cómo pilotar el avión cuando el cielo está despejado. Yo soy el único en esta sala que sabe exactamente cómo se siente cuando los motores se incendian y estás cayendo en picada. Y más importante, soy el único que sabe dónde está el paracaídas porque yo construí el maldito avión. ¿Quieres teoría o quieres sobrevivir? Ese es el poder del framing o el reencuadre. Marcos convirtió su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Transformó el fracaso en experiencia de campo. Roberto suspiró. ¿Qué propones? No tengo dinero para pagarte honorarios. Ya te lo dije. No quiero tus honorarios por hora, Roberto. Eso es para amateurs. Marcos saca una carpeta delgada. Vamos a jugar al success fee, comisión por éxito. Tú debes 14 millones. Los bancos quieren liquidarte. Si te liquidan hoy, sacarán, con suerte, 6 millones rematando tus naves.
Ellos van a perder 8 millones de todas formas. Y yo voy a negociar con ellos. Voy a usar la estrategia de la píldora venenosa. Voy a estructurar tus activos de tal manera que ejecutarte sea tan legalmente complejo y costoso para ellos que preferirán sentarse a negociar una quita. ¿Y qué ganas tú? El 10% de todo lo que te ahorre. Si no te ahorro nada, no me pagas nada. Pero si logro que el banco acepte 7 millones para cerrar la deuda, tú te ahorras 7 millones. Y me das un cheque por $700,000. Para Roberto, era un trato sin riesgo. No tenía nada que perder. Para Marcos, era un all-in. Si fallaba, habría trabajado gratis por meses y seguiría comiendo sopa en el albergue. Firmaron el contrato en una servilleta de la sala de juntas porque Marcos no quería esperar a que los abogados de Roberto lo revisaran y lo enfriaran. Velocidad de implementación. Las siguientes 4 semanas fueron brutales. Marcos aplicó lo que él llamaba violencia administrativa. Bombardeó al banco con requerimientos de información. Cuestionó la validez de cada pagaré. Encontró errores en las fechas de notariado de las hipotecas. Usó la burocracia del banco en su contra. Cada vez que el banco intentaba avanzar, Marcos les ponía un muro de papel. Paralizó el proceso de embargo lo suficiente para que el director de riesgos del banco se desesperara. El banco tenía que cerrar su trimestre fiscal. Necesitaban limpiar sus libros de deuda tóxica. Marcos lo sabía. El tiempo era su arma. Señor Roberto, hemos revisado su última propuesta. Dadas las irregularidades técnicas que su asesor ha señalado en el proceso de ejecución. Y con el fin de evitar un litigio de 5 años, el comité ha aprobado aceptar un pago único de 7.5 millones para liquidar la deuda total de 14. Roberto acababa de ahorrarse 6.5 millones de dólares. Su empresa estaba salvada. Marcos extendió la mano. Felicidades, Roberto. Acabas de ganar la lotería. Ahora, hablemos de mi factura. Marcos salió de ese edificio con un cheque de $650,000 en el bolsillo interior de su saco prestado. Hacía un mes era un indigente técnico. Hoy, había ganado en un solo trato lo que un médico especialista tarda 5 años en ganar. Pero no corrió a comprar un Ferrari. No cometió el error del acto 1. Marcos fue directamente al banco, abrió una cuenta corporativa y depositó el cheque. Luego, fue a una tienda de trajes a medida. Ese día, Marcos entendió algo fundamental sobre el dinero no se hace trabajando duro. El dinero se hace resolviendo problemas grandes. Y no hay problema más grande para un rico que perder su estatus. Marcos ya no era un consultor financiero. Se había convertido en un mercenario de la deuda. Y la voz se corrió. En los clubes de golf, en las cenas privadas, los empresarios empezaron a susurrar un nombre. Si estás en problemas, si el banco te tiene del cuello, llama a Varela. Es caro, es un hijo de perra, pero te salvará la vida. Pero como suele pasar, cuando te vuelves demasiado bueno venciendo al sistema, el sistema empieza a devolver el golpe. Marcos estaba a punto de descubrir que humillar a los bancos tiene consecuencias. Y esta vez, los enemigos no eran simples cobradores telefónicos. Su éxito estaba a punto de atraer la atención equivocada. El éxito hace ruido. Y el éxito de Marcos sonaba como una caja registradora industrial. En menos de 2 años, su consultora, Segunda Vida, se había convertido en el secreto peor guardado de la élite empresarial. Su tarifa subió. De $15,000, pasó a $50,000 solo por sentarse a escuchar tu caso. Ya no atendía a mecánicos. Atendía a desarrolladores inmobiliarios, dueños de cadenas hoteleras, celebridades que habían gastado más de lo que ganaban. Marcos sistematizó su método.
Contrató a un ejército de abogados jóvenes, agresivos y hambrientos, y les enseñó a buscar las grietas en los contratos bancarios como si fueran buscadores de oro. Pero aquí está la trampa de volverse una figura pública, te conviertes en un blanco. Los bancos empezaron a notar un patrón. En docenas de casos de alto perfil donde esperaban ejecutar garantías millonarias, aparecía siempre la misma firma legal bloqueando el proceso, encontrando errores técnicos y forzando quitas del 40, 50 o 60%. Las pérdidas para el sector bancario empezaron a sumar decenas de millones. Y el sistema financiero tiene un sistema inmunológico muy agresivo. Este tipo es un cáncer. Está enseñando a los deudores a usar nuestras propias reglas contra nosotros. Hombre del Banco 2, legalmente no está haciendo nada ilegal. Solo es molesto. Hombre del Banco 3, no me importa si es legal. Es peligroso. Si esta mentalidad se expande, si la gente deja de tenernos miedo, el modelo colapsa. Hay que desacreditarlo. Hay que destruirlo en la plaza pública. La guerra comenzó en los medios. Invitaron a Marcos al programa financiero más visto del país. Pero no fue una entrevista. Fue una emboscada. La presentadora, Claudia, no perdió tiempo. Claudia, periodista, señor Varela, sus críticos dicen que usted es un parásito del sistema. Que ayuda a empresarios irresponsables a no pagar lo que deben. Que usted fomenta la cultura del no pago. ¿No le da vergüenza cobrar millones para ayudar a ricos a estafar a los bancos que les prestaron dinero de buena fe? ¿Qué palabra tan interesante usas, Claudia? Buena fe. Marcos saca un contrato de su bolsillo. Esto es un contrato de crédito comercial estándar. Página 42, cláusula 8. Dice que el banco puede subir la tasa variable unilateralmente si cambia la calificación de riesgo del país. ¿Eso es buena fe? Eso es estándar en la industria, interrumpe Claudia. Es estándar, pero es depredador. El banco presta dinero que no tiene, creado digitalmente, cobra intereses compuestos, y cuando el empresario falla porque el mercado cambia, el banco quiere su casa, su coche y su sangre. Marcos mira directo a la cámara, rompiendo la cuarta pared. Yo no enseño a no pagar. Yo enseño a pagar lo justo. El banco tiene un ejército de 1000 abogados para proteger sus intereses. Mi cliente me tiene a mí. Si eso me hace un villano, entonces soy el villano que este país necesita. Esa entrevista lo convirtió en una celebridad, pero también lo marcó. La Asociación de Bancos presionó. Le cerraron sus cuentas personales. Le cancelaron sus tarjetas. Empezaron a investigar a sus empleados. Recibió demandas por práctica indebida del derecho y obstrucción de justicia. Marcos pasaba más tiempo defendiéndose en tribunales que trabajando. El estrés empezó a pasar factura. Volvió a beber. No mucho, pero lo suficiente para que le temblaran las manos por la mañana. La soledad en la cima es más fría que la soledad en el fondo. En el fondo tienes esperanza de subir. En la cima, solo tienes miedo a caer de nuevo. Marcos sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Un error, un solo caso perdido, y sus enemigos se lo comerían vivo. Necesitaban un ejemplo para asustar a los demás. Y entonces, llegó ella. No tengo cita, Marcos. Pero tienes que escucharme. No atiendo a domicilio. Llama a mi oficina. Tu oficina no tomará este caso. Es demasiado grande. Es Grupo Titanio. Marcos, Titanio. ¿La constructora más grande del estado? Ellos no quiebran. Son intocables. Lorena, are untalkables. Mi padre, el fundador, tuvo un derrame cerebral hace 6 meses. Los directivos ocultaron pérdidas. Debemos $150 millones. El banco principal es National Corp.
¿Y tú sabes quién dirige National Corp? Marcos Ferreras, susurró Marcos. Su archienemigo. El hombre que había jurado destruir a Marcos públicamente. Lorena Ferreras quiere desmantelar la empresa de mi padre y venderla por partes a sus amigos competidores. Quiere humillarnos. Y quiere hacerlo público la próxima semana para destruir nuestro valor en bolsa. Si tomo ese caso, Marcos calculó rápidamente. Voy contra el banco más grande, dirigido por el tipo que más me odia, en un caso de 150 millones. Si pierdo, mi carrera se acaba. Me destruirán. Lorena, pero si ganas. Serás el rey. Y te pagaremos el 5% de la deuda total salvada. Era la trampa perfecta. O la oportunidad perfecta. Los bancos estaban esperando que Marcos diera un paso en falso. Tomar un caso tan grande, con tanta exposición mediática, era poner la cabeza en la guillotina. Si fallaba, Ferreras se aseguraría de que Marcos fuera a la cárcel por fraude o negligencia. Pero Marcos miró su reflejo en el cristal de la ventana. Vio al hombre que dormía en el suelo hace 2 años. Ese hombre no tenía miedo. ¿Por qué iba a tenerlo ahora? Marcos, pasa, Lorena. Sírveme un whisky. Vamos a declarar la guerra. El escenario estaba listo para la batalla final. No sería en una servilleta. No sería en una oficina pequeña. Sería a la vista de todos. David contra Goliat. Pero esta vez, David no traía una onda. Traía una auditoría forense y una estrategia kamikaze que nadie había intentado antes. El día de la reunión final, el aire en la sala pesaba toneladas. Ferreras, el director del banco, ni siquiera saludó. Para él, esto no era una negociación. Era una ejecución pública. Grupo Titanio debía 150 millones. Sus activos valían, en el mejor de los casos, 80. Matemáticamente, estaban muertos. Ferreras, Varela. Qué decepción verte arrastrando a esta pobre chica a un desastre inevitable. Ferreras tira una carpeta sobre la mesa. Tenemos las órdenes de embargo listas. Vamos a tomar la maquinaria, los terrenos y la marca Titanio mañana a las 9 de la mañana. No hay negociación. No hay quita. Queremos todo. Y si tú intentas tus trucos baratos de dilación, te voy a demandar personalmente por fraude procesal y me aseguraré de que no vuelvas a pisar un juzgado. Ferreras esperaba miedo. Marcos le devolvió aburrimiento. Marcos sabía algo que Ferreras no. Había pasado las últimas 72 horas sin dormir, rastreando no la deuda de Titanio, sino donde estaba esa deuda en los libros del banco. Y encontró el talón de Aquiles. Marcos, ¿terminaste tu discurso, Ferreras? Porque tienes un problema grave. Y no soy yo. Marcos saca una sola hoja de papel y la desliza suavemente por la mesa larga hasta que se detiene frente a Ferreras. Ferreras, ¿qué es esto? Marcos, es el prospecto de emisión de bonos que tu banco vendió en Wall Street hace 3 meses. Empaquetaste la deuda de Titanio junto con otras 1000 deudas tóxicas y las vendiste a fondos de pensiones en Noruega como activos de bajo riesgo. Marcos se pone de pie, despacio, dominando la sala. Ya cobraste por esta deuda, Ferreras. La vendiste. Técnicamente, National Corp ya no es el acreedor legítimo. Solo eres el administrador de cobro. Pero si ejecutas el embargo mañana, tendrás que declarar públicamente que el activo que vendiste como seguro es en realidad basura en quiebra. Los abogados del banco empiezan a susurrar nerviosos. Si embargas a Titanio, sus acciones caen a cero. Los fondos noruegos verán que les mentiste en la calificación de riesgo. Te demandarán por fraude de valores en Nueva York. Y créeme, la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, es mucho más aterradora que tú. Jaque mate. Marcos no atacó la deuda.
Atacó la mentira del banco. Ferreras estaba atrapado. Si destruía a Titanio, se destruía a sí mismo por haber vendido esa deuda como buena en el extranjero. Necesitaba que Titanio siguiera vivo, al menos en papel, para mantener su propia farsa. Marcos, aquí está mi oferta, y es la única que vas a recibir. Reestructuras la deuda a 20 años. Tasa fija del 2%. Y nos das un periodo de gracia de 24 meses sin pagos para que Lorena reorganice la empresa. A cambio, nosotros no le enviamos este informe a la Comisión de Valores en Nueva York y tú conservas tu puesto. Tienes 3 minutos. Ferreras, preparen los papeles de la reestructuración. Ferreras se levanta y sale de la sala azotando la puerta. Marcos salvó a Grupo Titanio. No con dinero, sino con información. Entendió que en el mundo de las altas finanzas, la reputación vale más que el efectivo. El banco prefería perder dinero a perder su credibilidad internacional. Esa tarde, Marcos recibió la transferencia de su comisión. Fue una cifra obscena. Suficiente para comprar su antigua empresa 3 veces. Pero cuando salió del edificio, no sintió la euforia de antes. Marcos Varela aprendió la lección más cara de su vida. La deuda es una herramienta, como el fuego. Puede cocinar tu cena o quemar tu casa. Todo depende de quién sostiene el fósforo. Hoy, Marcos sigue consultando, pero ya no busca la fama. Entendió que el verdadero éxito no es cuánto tienes, sino cuánto controlas. Pasó de ser la víctima de la deuda a ser su maestro. ¿Y tú? Si mañana el banco llama a tu puerta, ¿vas a abrir con miedo, o vas a abrir con una estrategia? La historia de Marcos nos enseña una verdad brutal: el sistema financiero está diseñado para devorar a los ignorantes y negociar con los informados. Nadie te va a enseñar esto en la escuela. Los bancos no quieren que sepas cómo funcionan sus entrañas. Pero aquí, en Los Visionarios del Éxito, nuestra misión es darte las armas para que pelees tus propias batallas. Si esta historia te abrió los ojos, no te quedes solo con la emoción. Edúcate. Dale like si crees que la educación financiera debería ser obligatoria. Suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video vamos a desmantelar otro mito del dinero que te mantiene pobre. Esto fue Los Visionarios del Éxito. Hasta la próxima.